Bueno, ahora vamos a avanzar con el contenido y vamos a revisar otro tipo de ecuación diferencial que se conoce como la ecuación diferencial exacta. Para eso, vamos a revisar lo que aparece por acá. A ver, ¿qué tenemos aquí? Dice, ¿a qué le llamamos la ecuación diferencial exacta? En primera, recordemos una forma de cálculo 2 que se llama diferencial total. La diferencial total es esto. Esto que ven aquí se conoce como la diferencial total. ¿Qué forma tiene? Si nuestra función z igual a f de xy, la derivada total o diferencial total es de z igual a la parcial de f respecto a x de x más parcial de f respecto a y diferencial de y. Si se fijan, se parece a la regla de la cadena. Tiene una forma parecida a la regla de la cadena cuando x y y eran constantes, o sea, cuando x y y dependían de una variable. ¿Estamos? Es más, si ustedes dividen todo entre dt, a eso caen. Pero a eso se le llama derivada total o diferencial total. ¿Qué pasa cuando z es un número? Si z es un número, esto es cero. Es lo que aparece aquí. Si f de xy es igual a c, o sea, z toma el valor de cero, se reemplaza en la derivada total. Bueno, bueno, esto se cumple. ¿Sí? Ahora, en otras palabras, dada una familia de curvas de un parámetro f de xy, podemos generar una ecuación diferencial de primer orden al calcular el diferencial total. Entonces, ¿dónde entra la historia de ecuaciones diferenciales? ¿Qué pasa si nosotros tomamos una ecuación diferencial así? Miren, supongamos que tenemos una ecuación diferencial de esta forma. Sea la ecuación diferencial m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual cero. Pues si observan, esta expresión que tengo, esta se parece a esta. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que esta cosa tiene solución y al compararla con esta, la solución debería de ser así. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Estamos asumiendo que tiene solución. Ojo, dada esta ecuación diferencial, notamos que pareciera que viene de una diferencial exacta, o sea, que viene de una función f de x y que es constante. Entonces, si esto tiene solución, dicha solución tiene que tener esta forma, o sea, que tiene que haber una función f de x y tal que al reemplazarla aquí, esto se reduce a una identidad. Cheque. Ah, ahora, como ya nos metimos en el lío de que esta cosa existe, ¿qué condición debe cumplir esa función? Para que supuestamente, si esto se parece con esto se reduzca a una identidad, ¿qué condición debe cumplir la función f? Para que esto tenga sentido y exista. ¿Qué tipo de función debe ser? Ujú. Ajá, tiene que tener derivadas parciales. Pero, ¿qué derivadas parciales? No, de primer orden. ¿Estamos? Entonces debe ser del tipo C1. Continua con primera derivada parcial, continua también. ¿Qué pasa cuando la función f de xy cumple esa característica? Continua y tiene derivadas parciales continuas también. ¿Qué pasa? ¿Qué le sucede a las derivadas de orden superior? A ver si recordamos un poquito de esa historia. Estoy en cálculo 2.
¿Qué le pasa a eso? ¿Se acuerdan que había unas derivadas parciales que tenían algo que ver con la comida? Ajá, ¿cuáles? Las mixtas. Ajá, ¿y qué pasaba con las mixtas? ¿Cuándo? ¿Cuál es la condición para que las mixtas sean iguales? No. Ujú. ¿Cuándo las mixtas eran iguales? Cuando la que las hace, cuando la que las hace le echa lo mismo a las dos. Ajá, más o menos, pero es lo que acabamos de decir, que la función y sus derivadas parciales sean continuas. Y se cumple, ¿verdad? Nuestra función f cumple esa característica. Eso quiere decir que las derivadas parciales mixtas de segundo orden son iguales para esta función. Cheque. ¿En qué nos beneficia eso? Vamos a estudiar un poquito. Entonces, recuerden, yo estoy considerando que esta ecuación diferencial se construyó a partir de esta forma. Entonces, yo ando buscando la f. La cosa es que yo quiero delimitar, porque, ojo, ¿verdad? No toda ecuación diferencial que tiene esta estructura viene de acá. Quiero condicionar, o sea, quiero explorar cuándo sí y cuándo no. ¿Me explico? Entonces, yo digo, si tengo esta ecuación diferencial y estoy considerando que esta es su forma, esta es su solución, esta es una función que tiene derivadas parciales, continua en continua, entonces las mixtas de segundo orden son iguales. Entonces, yo puedo comparar a esta cosa con la parcial de f respecto a x y a esta otra cosa con la parcial de f respecto a y. ¿Estamos? Por comparación, y le voy a numerar para que sea más fácil para mí. Aquí voy a decir 1 y 2. Comparando 1 y 2, tenemos que m de xy haría, si es que existe la función y todo lo demás que les dije, la de la parcial de f respecto a x, n de xy. ¿Quién sería n de xy? Ajá, correcto. Y la otra condición que les decía, como esta es uno y todo lo demás, esto se cumple, ¿va? Y sabemos que, por lo que acabamos de platicar, la segunda de f, primero respecto a x, luego respecto a y, es igual a la segunda de f, primero respecto a y, luego respecto a x. ¿Sí? Son las mixtas de segundo orden, pero si estas mixtas yo las aterrizo con las dos ecuaciones anteriores, ¿qué me quedaría? Observen, tenemos derivada respecto a y de la parcial de f respecto a x, en la de este lado, y la otra es parcial respecto a x de la derivada parcial de f respecto a y. ¿Quién es esta? La primera, aquí. ¿Quién es esta? M, miren. ¿Y esta? N. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que la parcial respecto a y de m de xy va a ser igual a la parcial respecto a x de n de xy. ¿Sí? Entonces, de aquí establecemos nosotros nuestra condición. Si esto se cumple, es porque la solución proviene de una naturaleza de este tipo. ¿Estamos? Entonces, esta se va a convertir en nuestra condición para identificar que nuestra ecuación diferencial es exacta. ¿Sí? Entonces, aquí en esta teoría menciono que esta es la condición para saber cuándo nosotros estamos trabajando con una diferencial exacta. ¿Está? Aquí solamente mencionamos cuándo le llamamos diferencial exacta como definición
Entonces me la voy a llevar la definición y luego la condición, ¿verdad? Esta es la definición de una diferencial exacta y le llamamos así cuando tiene la estructura. Y por último, antes de comenzar a resolver, está esto, que es el teorema. Entonces la condición necesaria y suficiente para decir que una ecuación diferencial es exacta es esta. Entonces, siempre que nosotros notemos que una ecuación diferencial de esta forma, bueno, igualada a cero, se comporta así, todo lo que está hacia adelante se cumple. ¿Estamos? Si verificamos esta condición, vamos a poder calcular f. Si no se cumple esta condición, no necesariamente va a existir ese f. ¿Me explico? Entonces nos vamos a restringir al tipo de función o al tipo de ecuación diferencial que cumpla esto. Entonces les explico cómo funcionaría el proceso de solución. Esta ya lleva su ciencia, ¿verdad? Es estrategia. Entonces recuerden, proceso de solución va así. Este quizás ya no es tan básico como el de las ecuaciones diferenciales de variables separables. Aquí la historia es, sea la ecuación diferencial m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a cero, una ecuación diferencial exacta. ¿Qué significa eso? Significa que la parcial de m respecto a y es igual a la parcial de n respecto a x. Eso se cumple. Entonces, para resolverla, tenemos dos caminos. ¿Qué caminos tenemos? Número uno, arrancar que la parcial de f respecto a x es m, y el segundo camino es arrancar que la parcial de f respecto a y es n. Recuerden, debe cumplirse esto primero para intentar hacer cualquiera de los dos procesos. Si no se cumple esta, usted no puede asegurar nada de lo que yo le voy a explicar en este proceso de solución. Esto solo es válido para ecuaciones diferenciales que cumplen esta característica. ¿Estamos? Bueno, entonces, voy a partir de este y ustedes van a hacer algo similar para esto. Siempre los voy a apoyar, pero ustedes van a tratar de descubrirlo. Entonces, recuerden, yo tengo aquí una derivada parcial respecto de la variable x y yo quiero calcular f. Entonces yo puedo integrar, ¿verdad? Pero yo puedo integrar respecto a x. Entonces, ¿qué pasaría? Si nosotros integramos respecto a x esta ecuación, vamos a tener integral de m respecto a x. Pero, ¿qué sucede? Aquí a la izquierda vamos a encontrar f. Pero a la derecha vamos a tener una función que siempre va a depender de dos variables, pero no le sumamos una constante, ¿verdad? Porque recuerden, nosotros tenemos la constante de integración, pero es en una variable. ¿Sí? Recuerden, esto vino de una derivada parcial, que quiere decir que todo lo que dependía de y se hizo cero. Entonces, le debemos sumar no solamente una constante, tendríamos que sumarle una función que depende de quién, de y. H de y. Entonces, esto es conocido, esto no es conocido. O sea, este m es conocido, es la antiderivada del m de la ecuación diferencial, pero este no. Esto es una función arbitraria que depende de y, pero necesitamos calcularla porque no es cualquier función. Cheque.
Ahora, esta expresión la voy a derivar respecto a y. Parcial de la f que acabo de encontrar, solo que ahora respecto a y, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el m que calculé derivado respecto a y, ¿sí? Más la derivada de esto respecto a y. ¿Cómo se denotaría? Excelente. H' de y. ¿Estamos? Pero, ¿esto quién es? ¿Ah? Entonces, esta cosa que acabamos de calcular de la función que derivamos o que conseguimos vía integración debe ser m. Y aquí sucede algo mágico, porque de verdad es mágico, siempre lo digo. Aquí pasa que todo esto se simplifica y a ustedes les queda algo que depende exclusivamente, en este caso particular, de y. Siempre. Ojo, ¿verdad? De nuevo, si esto se cumple, vamos a considerar esto, vamos a integrarlo, vamos a tener el f, vamos a calcular esta función m mayúscula o m con esas linitas, le vamos a sumar el h, que no lo conocemos, esta expresión la vamos a derivar respecto a y, la vamos a igualar al n de la ecuación diferencial, y esto se va a simplificar, y vamos a llegar nosotros a que al simplificar eso, me queda en términos exclusivamente de y. Y miren, esta es una ecuación diferencial de variables separables. Vamos a integrarla. H de y va a ser igual a la antiderivada de la función g minúscula. Aquí sí podemos sumar una constante arbitraria. Vamos a reemplazar el h, porque ojo, ¿verdad? Al compararla, se va a armar otra ecuación diferencial donde h es la desconocida, pero va a estar igualado a algo que va a depender exclusivamente de y. Si aquí a ustedes les llega a aparecer una x, si les llega a aparecer una x, automáticamente ya no, o sea, automáticamente usted tuvo que haber cometido un error al inicio. O no identificó bien, o no cumplía la condición, pero si cumple la condición, esta simplificación se va a dar siempre. En el mejor de los casos, va a quedar algo que depende de y, o les va a quedar una constante. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar esta función h aquí arriba. Vamos a decir, entonces nuestra función f es m de xy más esto, g de y más c1, ¿sí? Y recuerden de dónde provino la solución de la ecuación diferencial. La solución vino de que esta función es, ¿cómo era esta función? Para que todo lo que estaba arriba era verdadero, ¿cómo era la función? Constante. ¿No? Recuerden. Entonces, de ahí decimos nosotros, recordemos, f de xy es igual, vamos a llamarle C2, otra constante arbitraria, vamos a reemplazarlo, y ahí va a pasar el m de xy más el g de y más esta va a ser igual a C2, pero esa sería la solución de nuestra ecuación diferencial, proviene de una ecuación diferencial de primer orden, y nosotros, a fin de cuentas, ¿cuántas constantes arbitrarias tenemos que tener? Una. Por tanto, podemos decir nosotros que la solución de nuestra ecuación diferencial es C. ¿Sí? Y esta sería la solución. Repasemos qué se hizo. Se partió de aquí. Se integró respecto de qué variable. X. Estamos acá. Se le sumó una función que depende de qué variable. De Y. Luego, ¿qué se hizo? Se derivó respecto a quién. A Y.
¿Se comparó con quién? Con n. Una vez que se compara con n, el resultado es una expresión que depende de qué variable? De y. Integramos, calculamos la función h y ustedes cuando calculan h pueden hacer caso omiso de esta, o le hacen caso, pueden hacer caso omiso de este reemplazo y se van directamente acá. Dicen, el m que calcularon al inicio más el g que calcularon en esta integración es igual a c. Y se terminó. Esta sería la solución de nuestra ecuación diferencial. ¿Se entendió la idea? ¿Cómo sería si usted decide partir de acá? A ver. Ajá. Se integraría respecto a quién primero. A y. La función, ¿de quién dependería? De x. Se derivaría luego respecto a qué variable. A x. ¿Con quién se compara? Con m. Cuando se compara con m, ¿de quién va a depender esa última ecuación? De x. Integramos respecto a x y de ahí la solución. ¿Estamos? Entonces lo vamos a escribir similarmente. Y voy a colocar 1, 2. Entonces decimos, integramos respecto a y. Ahí está. Esto me genera una función que le voy a colocar eso para diferenciarla. Le sumamos algo que dependía de x. Se deriva esto respecto a x. ¿Sí? Esto es igual a con m. Se va a simplificar. Vamos a obtener un h' igual a una función g. ¿Sí? Se integra. Como se integra, ¿qué nos queda aquí? Ajá, no, no importa, la C da igual, no la tenemos que colocar. Y decimos, por tanto, la solución es el n que calculamos de entrada de xy más la función g de x igual a c. Y esa es nuestra solución final. Pasos más, pasos menos. Así resolvemos las ecuaciones diferenciales que cumplen la característica que teníamos nosotros para identificar que es una ecuación diferencial exacta. ¿Se entendió la idea? ¿Sí? ¿Van a tomar algún apunte de algo para mostrarles? Si no, igual, recuerden que siempre ahorita, ustedes son los últimos que les doy clase y los primeros que ven el video. ¿Una pregunta? ¿Estamos claros en el procedimiento? Ojo, ¿verdad? Sin importar el camino que tengamos, vamos a llegar a la misma expresión, teorema de existencia y unicidad, si no, no tendría sentido nada de lo que estamos haciendo. ¿Sí? A veces sucede que nosotros comparamos a M y a N y como ya sabemos respecto de quién vamos a integrar, identificamos qué camino nos sale mejor. Si nos sale mejor integrar de entrada primero a X o integrar respecto a Y. Eso es indistinto y miramos, siempre tenemos que observar como que, esto me conviene más o esto no. No necesitan hacer ambos caminos, solo hacen uno de los dos. El más fácil, claro, ¿verdad? O el que ustedes le miden más camino para poder hacer. Ese arranca. Pero antes que cualquier cosa, deben verificar esto. Si esto no se cumple, no podemos hacer nada de lo que está adelante. Otra cosa, miren la forma de la ecuación diferencial. Es una función por el diferencial de x más otra función por el diferencial de y.
Si no se tiene esta forma, ni tan siquiera busquen esto porque pueden cometer un error. Primero deben llevarlo a la forma. Una vez que tiene esta forma, hacen esto. ¿Sí? Antes no. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno, vamos a revisar un ejemplo. Mismo enunciado, determine la solución general de la siguiente ecuación diferencial. Vamos a ver. Número uno, 1, 10 sobre x más logaritmo natural de x diferencial de x es igual a 1. Miren esto. Pregunta. ¿Será esta una ecuación diferencial de este tipo? Verifiquemos a ver. Calculen las derivadas parciales de m respecto a y la de n respecto a x. No olviden firmar la lista, por ahí anda. ¿La firmaron todos o alguien falta? Todavía. Uy, pasa la mitad del aula. ¿Sí? Así como está. ¿Sí? Ah, bueno, entonces hay que hacerle algo. Recuerden, este sí es M, pero este no es N, ¿verdad? ¿O sí? Este es N, así como está. No. Recuerden, ¿qué forma tiene que tener? M de dx más N de dy igual a 0. Debe tener la estructura. Si no tiene la estructura, la obligamos. A veces, yo sé que no siempre hacen lo mismo que yo, ¿verdad? Yo por lo general siempre procuro que si hay un coeficiente que tenga un término negativo, ese es el que voy a alterar cuando hay necesidad. No altero este, pero ustedes pueden restar cualquiera de los dos coeficientes, ya sea restar este y dejarlo en el otro lado o restar este y dejarlo acá. Es la misma solución. Quizás queda multiplicada por un menos, pero es la misma solución. ¿Estamos? Yo voy a dejar este de acá. Y ya saben que al restarlo nos quedaría más logaritmo natural de x menos 1 de dy igual a 0. ¿Sí? Y ahora, esta sí es m, esta sí es m, esta sí es n, y miren, m, n. Verifiquemos si es exacta. Derivemos a m respecto a y, ¿qué nos queda? Y a n respecto a x,
Entonces, exacto. Como es exacta, ¿qué hacemos? Traten de seguir lo que les acabo de explicar de manera general. Ya saben que es exacta, entonces traten de seguir uno de los dos caminos. Valoren cuál es el camino más sencillo. A ver, háganlo, no me digan, háganlo, intenten. Intenten o parten de M o parten de N según ustedes consideren que es el más sencillo. Solo recuerden lo que hacían, ¿verdad? Primero integraban respecto de una variable, luego derivaban respecto de la otra, lo comparaban con la función que no tomaron, simplificaban, todo lo demás, llegaban a una variable separable y reemplazaban al final. Palabras más, palabras menos, todavía la solución.
Revisemos. Voy a partir de n, porque n todo es constante al integrarlo respecto a y, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, la función f va a ser igual a la integral de esto respecto a y. Si integramos esto respecto a y, nos queda y logaritmo de x menos y más algo que depende de quién. De x. Derivo esto respecto a quién. Ajá, respecto a x, ¿qué me queda? La derivada. ¿Cómo que x sobre y? Y sobre x. Y sobre x, ajá, más h' de x. ¿Esto va a ser igual a quién? A m, que es 1 más y sobre x. Correcto. Simplificamos. ¿Y quién es h'? H' de x es 1 más logaritmo natural de x. ¿Sí? Integramos esto. ¿Estamos? Y de ahí, ¿qué nos queda? X. Y la integral del logaritmo es. Ajá. Menos x, correcto. No le hacemos caso a la constante de integración. Aquí miren, esta y esta se van. ¿Qué nos queda? Queda x logaritmo natural de x. Eso es h. Y por tanto, la solución sería y logaritmo de x menos y más x logaritmo de x igual a 0. Y de bien, es bien rápido, es bien práctico. Y este tipo de ejercicios, así son. ¿Sí? Sí, rápido. ¿Por qué? Porque luego esto va a ser proceso de otra cosa. Lo mismo es de variables separables. Variables separables, ya notamos que lo difícil son las integrales. Y es bien rápido, es bien práctico, pero el método de variables separables, o para resolver una ecuación diferencial de variables separables, puede quedar dentro de otra ecuación diferencial. ¿Sí? Tenemos chance. Vamos a hacer un problema más antes de irnos. Dos, 3x cuadrado por y a la y, d de x, menos 2y menos x cubo menos x a la y, d de y igual a 0. 3x cuadrado y más a la y de x menos 2y menos x cubo menos x a la y diferencial de y. A ver, identifiquen primero si es o no es exacta. ¿Qué es lo primero? Ah, por cierto, tengan cuidado, si ustedes ya se quieren poner a trabajar en el libro, está bien, pero tengan cuidado con los enunciados, veanlos bien, no les vaya a pasar que de repente ustedes quieren resolver, como ya vimos las exactas, dice, esta no es exacta por decir algo, y ven el método y lo quieren aplicar, tengan cierto cuidado porque no todas las expresiones diferenciales que no son exactas las vamos a poder resolver. Ya luego les voy a explicar el por qué.
Ahí solo lean bien, porque a veces dice resuelva si es exacta y si no es, solo dígalo, no lo resuelva. ¿Es o no es? ¿Sí? Así como está la trabajamos, hay que hacer algo. Ajá, hay que introducir el signo en el coeficiente, ¿verdad? Este lo copiamos. ¿Sí? M, 3x cuadrado y, e a la y, n, menos 2y, x cubo. Aquí, parcial de m respecto a y, ¿qué queda? Ajá, 3x cuadrado, e a la y. Parcial de n respecto a x, 3x cuadrado, e a la y. Miren, exacto. ¿Qué camino sería el más fácil? ¿Partir de m o de n? ¿O da igual? M. Vale, pues, vamos a partir de m. Entonces, f va a ser igual a la integral de m respecto de qué variable? De x. ¿Qué nos queda? Como que 6xy. Derivó. X al cubo, y más x a la y ya está, ¿verdad? H de x. Ah, de y, listo. Y ahora derivamos respecto a quién. A y, ¿qué nos queda? X cubo, x a la y, h prima de y igual a quién. Ujú. Menos 2y más x cubo, x a la y. Miren, este y este se van. Este se va con este, ¿qué quedó? ¿Sí? Integramos ahora. H de y es, ¿qué nos queda el integral de eso? Menos y cuadrado. Y decimos, por tanto, la solución es x cubo y más x a la y menos, y aquí, igual a cero. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Sí? Aquí al final del documento les voy a agregar dos problemas, para que lo revisen antes de dormir, ¿verdad? O para que les dé más sueño o para que se les quite el sueño. Pero de que le da algo, algo les va a pegar en el... ¿Sí? Vaya. Si no en la lista, ¿todos se apuntaron? ¿Sí? Se cuidan, nos vemos mañana entonces. Nos vemos compañeros que están en el Zoom.